Saludo a todos mis hermanos y hermanas del Centro Misionero Bethesda Doral. Dios les bendiga. Amén. Saludo a todas las personas que me ven a través de las redes sociales. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver el tema. Mirad que nadie os engañe. El engaño es un arma que el enemigo usa continuamente contra el pueblo de Dios. Eva y Adán cayeron porque se dejaron engañar sus sentidos por el enemigo. Vemos algo muy importante, es que el enemigo allá en Mateo capítulo 4, también trata de engañar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero él no se lo permitió bajo ninguna circunstancia. Amén. Les invito a que leamos el libro de Nehemías capítulo 6, del verso 1 al 16. El libro de Nehemías capítulo 6, Nehemías capítulo 6, del verso número 1 al 16. Acompáñenme a la lectura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Nehemías capítulo 6, del 1 al 16, dice la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta. Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo la 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gadmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que griten, que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, consultemos juntos. Verso 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Viene luego a casa de Semanías, hijo de la Ia, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir?
Y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá le habían pagado para que dijera eso, le habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros falsos profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Eliú, el 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios se había hecho esta obra. Amén. Zambalá era un hombre de la descendencia babilónica. Era en ese caso el principal enemigo de Nehemías. Vemos a Nehemías desde el capítulo 1, un gran hombre de Dios. Él servía de copero al rey y Dios había colocado gracia en él, lo había mandado a hacer este trabajo. Mire cómo el enemigo comienza tratando de engañar a este hombre de Dios. Vayamos a una aldea en el campo. Eso me acuerda como cuando le dice Caín a Abel, vamos a dar un paseo al campo. Y en el campo fue y lo mató. Así tenía este hombre programado. Cuando nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, el enemigo va a querer usar de astucia para tratar de engañar y hacerle mal o hacerle daño, querer hacerle daño a los hijos de Dios. Amén. Este intento, este hombre lo hizo ¿cuántas veces? 5 veces, 5 veces. Mire el diablo, que Jehová lo reprenda, cuántas veces tentó al Señor Jesús, también, varias veces. Que si eres hijo de Dios, que se tire abajo. Que si eres hijo de Dios, que diga que estas piedras se convierten en pan. Que si eso Dios, todo esto te daré si postrado. Y lo trató de engañar. De ninguna manera Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se dejó engañar. Aleluya. Y vemos también aquí como Nehemías, Dios le había dado sabiduría, como era un hombre de Dios, buscaba de Dios. En el capítulo 1 vemos como Nehemías buscaba a Dios en ayuno, en oración, en clamor, cada día. Estaba parado bien con Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, estar con buena comunión con el Dios viviente cada día. ¿Ven? Lo hizo 5 veces el enemigo de insistir, vámonos, vamos para allí al campo. Tenía planes de causarle daño. Es insistente, el enemigo ve cómo es insistente, se da cuenta, él insiste y insiste y insiste y insiste. Él trata de perseverar a ver en qué momento el creyente cae, a ver en qué momento el creyente se deja engañar para llevárselo por delante de los cachos. Eso es terrible. A ver si cae en un error, a ver si cae en pecado, a ver si, no, cayó en pecado, le caemos encima ahora sí. Lo vamos a acabar, le vamos a hacer esto. Eso es terrible. En el verso 6 dice, en la cual estaba escrito, una carta con un poco de mentiras, una carta de puras mentiras. Dice Nehemías, dice, usted está tratando de engañarte escribiendo eso con unas mentiras, eso no es verdad. Una carta, dijo, mire, vamos a reunirnos porque dice, y todo el mundo dice que usted va a ser el rey. Y Nehemías ni siquiera había pensado en eso. Él estaba haciendo sencillamente un trabajo. Y verdad, si era un excelente líder, como administrador, como un líder organizado en todas las áreas. Entonces, el enemigo muchas veces quiere
engañar a la gente, tratar de engañar al pueblo de Dios a través de mentiras, a través de chismes, a través de murmuraciones, a través de cosas que son una mentira, que son un engaño. Recuerde que la naturaleza de él es mentiroso, que Jehová lo reprenda. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy despiertos espiritualmente para que no nos vaya a engañar. En Josué, el enemigo lo engañó una vez. Josué también era un hombre de Dios. Le decía, mire, venimos de muy lejos, y eran sus vecinos. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener siempre, como creyentes, la plena confianza en el Dios viviente. Amén. Confiar en Él, porque hay seres humanos que dicen creer en Dios, pero viene un problema y no confían en Él. Se van a buscar la matica sábila, la herradura, al brujo, al hechicero, para que les ayude. No confían en Dios. Al curandero, no confían en Dios. Entonces tengamos esa confianza. Y si tenemos la confianza, estemos seguros que Él nos ayuda. Él lo ha prometido. Él no nos deja en vergüenza. Amén. Siempre nos va a guardar. Tengamos claro que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. De ninguna manera. Amén. De ninguna manera. Estamos bien con Dios. Vamos a tener también el respaldo de Él. El respaldo de Él. Dice en el verso 8, dice, entonces envía a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que tú de tu propio corazón lo inventas. No hay nada más perverso, dice la Biblia en el capítulo de Jeremías 17, que no hay nada más perverso que el corazón del ser humano. Es algo terrible, es algo terrible, es algo terrible. Él a veces trata de engañar de una astucia, mejor dicho, tremenda, que si uno no está en el Espíritu, si no está cogido de la mano de Dios, si no está el Espíritu Santo de la verdad, el que nos guía toda verdad del Padre, el enemigo tratará de engañar, haciéndole ver cosas que, mejor dicho, que parecen que fueran de Dios, pero que no son. Que parece que fueran de Dios, pero no son. Entonces miramos esos planes malignos, mire hasta dónde llegó, se inventó un poco de mentiras y cartas y todo, dijo, de esta manera voy a tratar de engañarlo, voy a tratar. Y es que el enemigo siempre es así, mire cuando Jesucristo nuestro Salvador predicaba, los fariseos, los hebreos, los jebuseos, todas las sectas aquellas en contra, y le tendían trampa, a ver, le hacían preguntas, todo a ver en qué él se equivocaba. Él siempre está mirando a ver cómo le echa zancadilla para caer. Pero Dios es bueno y maravilloso, que Él nos dice que Él nos libra del lazo del cazador, o sea, de las trampas ocultas. Un cazador lo que coloca son trampas para cazar su presa. Vemos en el verso 9, dice, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no terminarán. Entonces, vemos que en el verso 9, vemos cómo trata el enemigo de tener a los hijos, a las hijas de Dios, en poco. No es nada, es de esto, aquello y lo otro. El brujo se mofa, el hechicero, el satánico se mofa, decir yo voy a destruirla, yo voy a destruirlo. Pero qué equivocados están, porque se estrellan contra la roca que es Cristo. Se estrellan contra el mismo poder de Dios. No saben que se levantan es en contra del trono de Dios. Entonces va a querer siempre menospreciarlo, desanimarlo, que agache la cabeza, meterle duda, meterle incredulidad. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos para no desmayar. Amén. Tenemos que estar muy atentos porque Dios nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la mano derecha, Él nos sostiene. Amén. Otra cosa que vemos aquí en el verso 10, dice, vine luego a la casa de Semarías, hijo de Dalía, dice, porque él estaba encargado y me dijo, encerrado, y me dijo,
Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Seremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán y te matarán. Algo es otra cosa que vemos aquí que el enemigo utiliza dentro de la iglesia de Jesucristo, es la falsa profecía. ¿Qué utiliza? Los falsos profetas, la falsa profecía. ¿Dónde profecías sí hay? Pero profetas, Jesucristo mismo dijo, el último profeta, Juan. Jesucristo abrió y lo explicó él mismo, el último profeta, Juan. Entonces, hay que tener muy en claro, porque el que profetiza es el que habla la palabra de Dios, lo que está escrito. Y eso está lleno de falsos y falsos profetas por todo lado. De esa manera quiere engañar a los hijos del Dios viviente. En el verso número 11 dice, entonces dije, un hombre como yo ha de oír. Imagínense, la tenía bien en clara. Así como nosotros tenemos que tener bien en claro en dónde es que estamos. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Dónde estamos? En Cristo. ¿Y para dónde vamos? A la vida eterna. Tenemos que tenerlo muy en claro. Y nadie nos va a hacer mover. Nadie nos va a desestabilizar. Amén. Nadie. Usted tiene que tenerla muy en claro. Aún si el creyente haya cometido algún error, sabe que Dios lo perdona, tírese de rodillas, ayuno, oración y hágale para adelante. No vuelva al mundo, no vuelva atrás. Jamás ante nada ni por nada. Entonces Nehemías la tenía bien clara, que él tenía comunión verdaderamente con Dios. Y como tenía comunión con Dios, Dios lo estaba respaldando. Dios lo estaba guardando. Dios lo estaba protegiendo. Amén. Tenemos muy claro que Dios está guardándonos, protegiéndonos a nosotros, a sus hijos. Y más cuando le somos fieles. Y más cuando le servimos. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Aún la falsa profecía y todo eso. Entonces, eso es terrible. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dice, cuando le dicen, ¿cuándo será el fin y de estas cosas y la señal de tu venida? Él abre su boca y lo primero que dice, mirad que nadie se engañe, porque vendrán falsos profetas y a muchos engañarán. Falsos Cristos, falsos profetas y a muchos engañarán. No dice que a pocos, dice que a muchos. Dice Mateo 24 que el enemigo tratará de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, dice la palabra de Dios en Mateo 24. Entonces tenemos que estar muy atentos, no dejarnos engañar del enemigo, de su astucia, de lo que él usa. Amén. Miremos un poquito sobre lo que es la falsa profecía, cómo Dios está en contra de esa falsa profecía. Y Jeremías capítulo 23. Profeta Jeremías, capítulo número 23. Cómo Dios está en contra de esa falsa profecía. Van a leer conmigo el verso número 16. Jeremías capítulo 23, verso 16. ¿Qué dice? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Mire, ¿cuántos no le dicen, no, es que aquello, lo otro, tuve una visión, tuve aquello, tuve lo otro, el Señor, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló? Cuidado, tengan mucho cuidado. Sí, es verdad que hay cosas, pueden haber visiones, pueden haber sueños, pueden haber cosas, pero para la edificación de cada persona. No es para ministrar en público, ni para doctrina. Para doctrina tenemos la palabra de Dios que está escrita. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado porque no nos debemos dejar engañar. Mire, profetizan de su propio corazón, de su propia boca, y no de la boca de Jehová. Eso hay multitudes
pero multitudes en todo el mundo. Pero multitudes he visto. Y uno se da cuenta de inmediatamente el Espíritu Santo dice, tan. Espíritus de adivinación. Ya dicen que son profetas. Eso es terrible. El verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, dice Jehová, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hay que tener muy en claro que es verdad que Dios a nosotros, sus hijos, nos llama, nos entrega ministerio y nos da dones, como decir, don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de discernimiento espiritual, don de la fe, nos da dones. Y a través de los dones nos ministra, nos habla por su poderosísimo Espíritu Santo. Es muy diferente a un demonio o espíritu de adivinación. Amén. Muy diferente. El verso 23 dice, soy yo Jehová de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Él es el único que lo ve, lo conoce absolutamente todo. Amén. Pues lo conoce todo. Verso 25 y 26 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Vea lo que dice el Señor. ¿Profetizan qué? Mentira y engaño. Entonces tienen un sueño y van y lo cuentan y dicen, va a ocurrir tal esto, aquello y lo otro porque yo soñé. El sueño no es para creer lo que se soñó. El sueño es para interpretar. Amén. Vemos como José, él interpreta el sueño del faraón. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Tenía su interpretación. Vemos como el profeta Daniel interpreta todos los sueños del rey Nabucodonosor. Tenía su interpretación. Nada más ni nada menos que todo lo que va a ocurrir desde aquella época hacia el adelante, hacia el futuro. Gobernantes y todo eso. Es para interpretar. Aleluya. Leemos el verso número 32 de Jeremías capítulo 23. Dice, y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar o equivocar o engañar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hacen a mi pueblo, dice Jehová. Dice que Dios está en contra de aquellos. Es algo muy importante que si verdaderamente nosotros como creyentes entramos en el secreto con el Dios viviente, Él nos va a hacer saber las cosas. Amén. Porque por su palabra, por su Espíritu Santo. Y si nos habla a través de un sueño, nos da la capacidad, los dones para interpretarlo. Amén. De tal manera que nadie, de ninguna forma, nos va a engañar. Entonces tenemos que tener comunión verdadera con el Dios viviente. Amén. Una comunión verdadera. Los falsos profetas procuran infundir mentiras, miedo, confusión. Mire esa profeta. Seguimos allá en Nehemías capítulo 6. ¿Cómo le trataron de infundir mentiras, miedo? Oiga, reunámonos allá dentro de la casa del Dios viviente porque es que yo sé que vienen para matarte. Nehemías sabía dónde estaba parado, sabía quién estaba con él y que verdaderamente el Espíritu de Jehová el Señor estaba ahí con Nehemías. Dijo, ¿un hombre como yo va a salir corriendo? No, jamás, nunca. Estamos con Cristo. Dijo el apóstol Pablo, para mí
El morir es ganancia, el vivir es Cristo. Eso, ¿a quién le temeré? No temeremos lo que pueda hacer el hombre. Quería antes utilizar la misma casa del Dios viviente para que se encerraran y profetizaran y todo. Claro, para que después le hubieran hecho daño a Nehemías. Vemos que es un buen líder, Nehemías un buen líder. Tenía temor de Dios, así como nosotros también debemos de tener ese temor de Dios. Amén. Tenía el respaldo y la guía de Dios. Así debemos de tener nosotros el respaldo y la guía. Saber que usted va a hacer algo y que cuenta con el respaldo de Dios. Que no son emociones, ni sentimientos, ni vainas raras, sino que es guiado por el Espíritu Santo de la verdad del Dios viviente. Amén. Nehemías no se dejó amedrentar así tan fácil. Es que este capítulo es maravilloso para sacar una meditación maravillosa. No tuvo temor, él fue la confianza en Dios. Y Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos que verdaderamente confiamos en Él. Amén. No seremos avergonzados. Nehemías era un hombre de ayuno y de oración. Así también tenemos que estar nosotros ayunando y orando continuamente. El ayuno hace parte de la vida del creyente. El ayuno hace parte de la vida del creyente. Aleluya. Vemos cómo él tenía confianza en el propósito de Dios. Así tenemos que tener nosotros también confianza en el propósito. Porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, es un Dios de propósitos. Amén. Y todo lo tiene planeado, todo lo tiene organizado. Y esos propósitos que Él tiene en nosotros y también para cumplirlos a través de nosotros como seres humanos, como servidores, se cumplirá. Amén. Y nada nos puede hacer desmayar, nada nos puede hacer echar para atrás, sino que esos propósitos se van a cumplir. Él es el Todopoderoso. Amén. Vemos también cómo Nehemías tenía un espíritu de sacrificio. Él se sacrificaba por la obra de Dios. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Trabajaba y organizaba a la gente por grupos, por familias. Todo eso el libro de Nehemías es maravilloso. ¿Qué nos enseña este capítulo 6 de Nehemías? Que tenemos que aprender a sobreponernos y a vencer. ¿Amén? ¿A vencer qué? El desánimo. Le quisieron meter desánimo, el enemigo. Las burlas, querían burlarse de él. Conspiraciones, todos esos planes que tenían. Las amenazas, los amenazaban. O cualquier otra clase de tipo de agresión, sea física, sea espiritual. Aleluya. Aleluya. Entonces, tenemos que tener bien en claro esa parte. Amén. Bien en claro. Sobreponernos a aquello, al desánimo, todo lo que el enemigo quiere mandar. Debe tener en claro que debe tomar el escudo de la fe y apagar los dardos de fuego del diablo. Amén. Él le manda dardos de fuego, de duda, de incredulidad, pero tenemos el escudo de la fe. Amén. No debemos de desmayar, no importa cualquier situación que venga en contra, no debemos de desmayar. Nosotros podemos caminar sobre las aguas, si estamos cogidos de Cristo, caminar sobre la mar, sobre las aguas, sobre los problemas. Pedro lo pudo hacer. Jesucristo caminando sobre las aguas y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Le dice, ven. Y él caminó. Se hundió porque quitó la mirada de Cristo y puso a mirarse los ojos en el problema. Entonces, podemos salir adelante. Estamos confiados que Dios nos da la victoria. Vemos que en el verso 16 la obra fue terminada, mire. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es por Dios,
No es por nuestras fuerzas humanas, ni por nuestra cara, ni por lo que hagamos. Es por Dios, por su gracia, por su poder, por su misericordia, que logramos salir adelante, que logramos sacar adelante la obra que el Señor nos haya puesto a hacer o el trabajo que el Señor nos haya puesto a realizar. Amén. Por encima de cualquier oposición, de cualquier impedimento, Jehová cumplirá el propósito que tiene para nuestras vidas. Amén. Dios no nos va a dejar ser más probados más de lo que podamos nosotros resistir. Él siempre va a dar, juntamente con la prueba, va a dar la salida. Y para que nadie nos vaya a engañar, hagamos como hacía Nehemías: ayuno, oración, lectura de la palabra. Si es necesario hacer guerra espiritual, se hace. Comunión con Dios. Saquemos tiempo para Él y vamos a obtener la victoria. Amén. La victoria. No nos podemos descuidar nuestra vida espiritual bajo ninguna circunstancia. Hay que estar orando cada día, clamándole a Él. Él es bueno, Él nos da respuesta, Él nos ayuda, Él nos guarda. Y como dijo Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, la carne es débil. Si estamos velando, la palabra velar significa vigilar, estar despierto. Estamos despiertos espiritualmente, estamos en ayuno, en oración, lectura de la palabra, congregándonos. Vamos a estar bien con Dios, vamos a tener siempre el respaldo, la protección, y el enemigo no nos va a poder engañar. Aunque trate de hacerlo, no lo podrá. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Dígale: Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, la palabra que hoy me has hablado. Señor, te pido que te manifiestes con tu poder, que me ayudes, poderoso y eterno Dios. Yo solo no puedo, pero con tu ayuda lo lograré. Ayúdame a tener más comunión contigo cada día. Ayúdame, oh Dios del cielo, para estar más cerca a ti cada día, a conectarme contigo, a conectarme con el tercer cielo, con el trono de Dios. Oh Santo, que tu reino gobierne mi vida, que tu reino gobierne mi corazón. Ayúdame, Señor, para estar lleno del Espíritu Santo, 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 de la verdad, Él que nos guía a toda verdad del Padre. Y si estamos en la verdad, la mentira, el enemigo, el engaño no podrán afectarnos, no podrán causarnos daño, aunque lo intente de sus diferentes formas. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a estar así firmes como Nehemías. El enemigo vino y le dijo: un hombre como yo ha de huir, no oiré. Que así estemos, Señor, nosotros. Así como estaba Jesucristo cuando el enemigo vino a tentarlo y él estaba muy firme en Dios y también conociendo la palabra, y usó la palabra y usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar ahí siempre firmes. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, eterno. Gracias, poderoso, en el nombre